Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Naruto. Reencarnado como Azula, de la misma generación que los Sannin autor. Melon Lord Sinopsis. Soy Azula Uchiha, la princesa de 5 años del clan más dramático de Konoha, atrapada en un mundo que es básicamente Naruto. Y tengo 2 vidas pasadas dando vueltas en mi cabeza. Una de una chica moderna de la tierra que murió, con entusiasmo, y la otra de la realeza de la Nación del Fuego. Así que, combinan el ego de una Uchiha, las intrigas de un prodigio de la Nación del Fuego y el sarcasmo de una millennial que extraña el wifi, y me tienes a mí, Azula Uchiha. 6. Capítulo 6. Finalización del camino futuro. No pude encontrar nada sobre los padres de Tsunade, pero al menos su madre debe estar viva, porque Nawaki nacería durante este periodo, pero convenientemente se habrá ido. Buena suerte. Tercer punto de vista, cuando Azula se fue, la emoción se desvaneció como humo en el viento. La multitud que se había reunido, esperando presenciar algo divertido o dramático, comenzó a dispersarse lentamente. Uno a uno, se fueron, aburridos o decepcionados. Ya no había nada que ver. Tsunade fue la primera en alejarse. No le dijo ni una palabra a nadie. No quería hacerlo. Sus pequeñas piernas se movían rápidamente, pero su corazón se sentía pesado, como si alguien lo hubiera llenado de piedras mojadas. Las imágenes seguían apareciendo en su cabeza, imágenes que ella no quería ver. Su abuelo, Ashibama. Su risa enorme, su sonrisa bobalicona, la forma en que la alzaba como si no pesara nada. Todos decían que él había construido la aldea. Todos decían que era un héroe. Pero ya no estaba. Nunca lo estaría. Su tío abuelo Tobirama había sido diferente. Severo, inteligente, estricto. Siempre parecía ir un paso por delante. Hablaba mucho del peligro y el deber. Siempre mencionaba a los Uchiha como si fueran etiquetas explosivas. Tsunade nunca entendió bien por qué. Solo asentía cuando los adultos hablaban. Pero él también se había ido. Y luego estaba su papá. Brazos cálidos. Manos grandes. Solía cargarla en hombros y correr, haciendo ruidos de avión. Se sentía como volar. Como magia. Recordaba reírse tanto que le dolían las mejillas. Pero ahora, tampoco volvería. Todos se habían ido. Tan rápido. Demasiado rápido. Tengo que ser fuerte, se decía a sí misma. Por mamá. Por la abuela. Había hecho esa promesa el día después del funeral de Ashibama. No la había olvidado. Mientras caminaba, casualmente escuchó a gente hablando de Azula, lo que la hizo reflexionar sobre la escena anterior. De hecho, Tsunade todavía no entendía del todo lo que significaba Uchiha, pero por la forma en que Tobirama los describía y cómo todos hablaban de ellos, le sonaba aterrador. Hacía 2 días, había escuchado a la abuela Mito hablando con ese hombre de aspecto serio que siempre fruncía el ceño. Danzo. Mito-sama, dijo en voz baja. Los Uchiha están siendo irrazonables. Rechazan la nominación de Hiruzen como Hokage. Incluso con el apoyo de Kagami, se resisten. Hiruzen se ofreció a ser el mentor de Azula personalmente, mostrándoles buena voluntad, pero aún así, el clan se negó. Quieren que ella les sirva a ellos, no a la aldea. Podríamos estar criando a otro Madara. Tsunade no había entendido ni la mitad de lo que decían, y no podía entender por qué todos la llamaban genio o por qué incluso el Hokage que sucedió a Tobirama quería que fuera su discípula, pero recordó el rostro de la abuela Mito. Ojos cansados, un profundo suspiro. Parecía preocupada. Y la abuela Mito rara vez parecía preocupada. De hecho, a estas alturas, Tsunade comprendió que la razón por la que quiso pelear con Azula antes podría haber sido por celos. De todos modos, ya no estaba segura y empezó a sentirse un poco mal por cómo había actuado. El abuelo le había contado historias una vez. Sobre Madara. Cómo él y Madara solían ser amigos. Cómo los Uchiha no nacieron malvados.
Quizás me equivoqué, murmuró Tsunade para sí misma, mirando a sus pies mientras caminaba. Nunca lastimó a nadie. Ni siquiera me miró. ¿Por qué pensé que era mala? Ella frunció el ceño, confundida y frustrada. El abuelo decía que el pueblo se construyó para la paz, pero ¿por qué no entiendo nada? Susurró, apartando una pequeña piedra del camino con una patada. Cuando llegó al complejo de Senju, todavía no había encontrado la respuesta. Cruzó las puertas principales. Algunos miembros del clan la saludaron con cariño, pero ella apenas respondió. Solo asintió y se dirigió directamente al lugar donde siempre se sentía más segura, su hogar. Dentro, encontró no solo a su abuela, Mito, sino también a su madre, Tsukiyo. Su madre ahora tenía una gran barriga. Los ojos de Tsunade se iluminaron. Ella recordó que su madre le había dicho que pronto iba a tener un bebé. Un hermanito o hermanita. Solo pensarlo le aliviaba el corazón, y la tristeza se derretía un poquito. Mamá. Abuela. He vuelto. Dijo, con una sonrisa sincera y cálida en el rostro. Corrió y la abrazó con fuerza. Tsukiyo abrazó con ternura a su hija, con expresión suave pero cargada de emoción. Mito, de pie cerca, intercambió una larga mirada con su nuera. Ambas mujeres sabían cuánto había perdido Tsunade. Apenas 8 meses antes, su padre había muerto en la guerra. Poco después, Tobirama también había muerto. Los golpes se sucedieron. Pero allí estaba ella, todavía sonriendo. Todavía intentando ser fuerte. Les rompió el corazón. Mito, siendo una Uzumaki y la Jinchuriki del 9 colas, podía sentir las emociones dentro de su nieta. Aunque Tsunade no lo demostrara, la tormenta seguía ahí. Tsukiyo, aunque no era una Jinchuriki, también era una Uzumaki y madre. Ella también podía sentirlo. Sabían que Tsunade estaba escondiendo más dolor del que dejaba ver. Y Tsukiyo temía que viniera más dolor. Un dolor del que no podría proteger a su hija. Tsunade, dijo Mito suavemente, percibiendo la tensión en la habitación y queriendo cambiar el ambiente, regresaste un poco tarde hoy. ¿Pasó algo? Los hombros de Tsunade se desplomaron mientras suspiraba. Bueno, quería pelear con Azula Uchiha. Pero ella no quería pelear conmigo, murmuró. Ambas mujeres parpadearon. Eso fue inesperado. Las cejas de Mito se alzaron con interés. Si en algo tenía confianza, era en leer a la gente. Gracias a sus largos años como Kunoichi, líder y Jinchuriki, había desarrollado la capacidad de percibir profundamente las emociones, a menos que alguien usara sellos especiales para bloquearla. Incluso Madara, el viejo amigo de Hashirama, no pudo esconderse de sus sentidos. Pensar en Madara siempre la hacía sentir complicada. Había sido el orgullo de Uzushio, la princesa de los Uzumaki. Talentosa, poderosa, admirada. Y hermosa. Muchos la habían deseado, pero ella eligió a Hashirama. Él había compartido todo con ella. Sus esperanzas, sus sueños, su dolor. Le había contado sobre su amistad con Madara. Cómo una vez soñaron con la paz. Cómo la muerte del hermano menor de Madara, a manos de Tobirama, lo había destrozado todo. Cómo Hashirama incluso se había ofrecido a morir para traer la paz entre los Uchiha y los Senju. Recordó cómo Madara nunca había mostrado sed de sangre hacia los aldeanos. Ni una sola vez hacia ella. Su ira siempre se había dirigido a Tobirama. Pero aún así, al final, había caído en la oscuridad. Y ahora, estaba Azula. Otra Uchiha. Talentosa. Poderosa para su edad. Con más chakra que un genin normal, y acababa de empezar la academia. Mito no quería que Azula se volviera como Madara. Quería que la chica forjara vínculos antes de ver la oscuridad. Quería que Azula se preocupara por algo, que tuviera gente a la que estuviera dispuesta a proteger. Pero el clan Uchiha ya la estaba aislando. Danzo tenía razón en una cosa. Azula estaba protegida por el clan. Aislada. Si Mito forzaba la situación, la chica podría perder la confianza en la aldea, y peor aún, en sí misma. Eso solo plantaría las semillas de otra tragedia. Ella no podía permitir que eso sucediera. ¿Por qué querías pelear con ella? Preguntó Mito en tono desenfadado. No suele ser de los que buscan pelea. Tsunade infló ligeramente las mejillas. Parecía un poco culpable, pero intentó defenderse. No soy violenta. Dijo rápidamente. Solo golpeé a Shikoku una vez, y quizá a Jiraiya 3. Pero fueron molestos. Hizo una pausa y luego murmuró. Y en realidad no peleé con Azula, así que no cuenta. Mito rió suavemente. Eso sonaba más como la Tsunade que conocía. Es que, continuó Tsunade, bajando la mirada, todos dicen que Azula es la mejor. Que es un genio.
Pero dibuja todo el tiempo. Apenas escucha en clase. Así que pensé, que si la venzco, dirían que soy la mejor. Mientras lo decía en voz alta, empezó a sentirse tonta. Mito, sin embargo, estaba concentrado en algo completamente distinto. Un Uchiha al que le gustaba dibujar era inusual. La mayoría de los niños Uchiha entrenaban sin descanso. Azula era realmente diferente. Pero lo que más preocupaba a Mito era la forma en que Tsunade hablaba. La necesidad de demostrar su valía. Ese tipo de pensamiento podía convertirse en envidia. Y la envidia podía llevar al odio, y el odio a la oscuridad. Ella se acercó y colocó suavemente su mano sobre la cabeza de Tsunade, alborotando su cabello rubio. No tienes que demostrarle nada a nadie, dijo con amabilidad. La aldea no se creó para presumir de ser el más fuerte. Se creó para proteger la paz. Tu abuelo querría que lucharas por algo, no contra alguien. Tsunade parpadeó. Sus ojos se abrieron un poco. Eso tenía sentido. No necesitaba buscar la aprobación de los demás. Tenía su propio camino. Una suave sonrisa regresó a su rostro. La tormenta en su interior se calmó, solo un poco. Pero no vio la mirada que su madre y su abuela compartían a sus espaldas. Una mirada llena de dolor e impotencia. Sabían que algo estaba por venir. Y por mucho que quisieran protegerla, no pudieron detenerlo. El punto de vista de Azula lo siento, dijo Tsunade, las palabras parecieron raspar su garganta como un kunai sobre una piedra. El puro peso de esto, viniendo de ella, la heredera prácticamente criada en un trono de privilegios en Hu, destinada a convertirse en un torbellino de puños y furia, me golpeó con la fuerza de un sorpresivo jutsu de liberación de agua. Mi fachada de estudiante indiferente que tanto había conservado se quebró. Simplemente, me quedé mirando. Cerebro. Desconectado. Boca. Ligeramente abierta. Puntos interesantes. Se evapora más rápido que la niebla matutina del monumento del Hokage. ¿Disculpas? ¿Tsunade? ¿Fue un genjutsu extraño? ¿Acaso Danzo finalmente se había desmoronado y había empezado a contaminar el suministro de agua con alucinógenos? Sabía, lógicamente, que probablemente se trataba del incidente de ayer. Pero aún así. Esa era la princesa Senju del anime, que no podía resolver nada sin un puñetazo, y ahora se tragaba su orgullo. En público. La pura novedad era vertiginosa. ¿Eh? Logré decir con elocuencia. Suave, Uchiha. Muy suave. Recuperando un poco de mi compostura, casi, hice un gesto de desdén con la mano, intentando canalizar mi chino interior y no parecer un adolescente tomado por sorpresa. Ya pasó, Tsunade. Siempre y cuando la lección haya llegado a buen puerto. Mi voz sonó anormalmente alta en el repentino silencio del aula. ¿Qué podía hacer? No éramos amigos íntimos compartiendo dango. Éramos Uchiha y Senju. Nuestras familias guardaban rencores más antiguos que la propia aldea oculta de la hoja, grabados en sangre y polvo de batalla. Ella hizo un breve y casi imperceptible gesto de asentimiento, una reina que concede una pequeña concesión, y se retiró como una nube de tormenta que se retira, acomodándose en su mesa habitual cerca de sus futuros compañeros de equipo legendarios. Miré la sala mientras ella se sentaba. Bueno, quizá nuestra clase no fuera la fábrica de fenómenos en la que se convertiría la generación de Naruto, pero no subestimemos la enorme concentración de futuros monstruos apiñados en estos asientos de madera. Simplemente mira a tu alrededor. Orochimaru, aunque aún no estaba sombrío, prácticamente rezumaba una genialidad inquietante incluso ahora, dibujando complejos conjuntos de fuinjutsu en los márgenes de su cuaderno en lugar de notas. Futuro artífice de la caída de toda una aldea oculta. Listo. Tsunade. Acaba de llegar la disculpa andante. Futura Hokage, princesa babosa, tanque viviente capaz de convertir una montaña en grava. Obvio. Jiraiya. Intenta mantener en equilibrio un lápiz sobre su nariz, ajeno a la mirada fulminante de Tsunade. Futuro sapo, profeta, o algo así, y autor de literatura que haría sonrojar a un Oni. De alguna manera, más poderoso de lo que aparentaba. Migdui, la personificación del sol radiante, haciendo flexiones invisibles bajo su escritorio. La futura bestia verde, el hombre que definiría el potencial humano, abriendo la octava puerta de una patada sin una gota de sangre alienígena ni ojos extravagantes. La pura y aterradora voluntad que irradiaba era casi tangible. Nara Shikoku. Descansando junto a la ventana, las sombras se acumulaban sutilmente a sus pies incluso a plena luz del día. Una mente estratégica más aguda que un senbon, pero, nunca había oído su nombre en los interminables rollos de la historia del anime. Talentoso, sí.
Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Un escalofriante recordatorio de lo fácil que puede ser extinguir la brillantez en este mundo. Iruko. Esto sí que es sorprendente, pero sí, él fue prácticamente el antagonista principal de la película de Naruto porque desarrolló la técnica Quimera, que le permite absorber el chakra y el Kekkei Genkai de otros. ¡Qué técnica tan terrible! Y entonces, mis ojos se posaron en un rostro en la sección de segundo año visible a través de la puerta abierta. Kato-dan. Un reconocimiento, difuso pero insistente, me azotó la memoria. El trágico futuro amoroso de Tsunade. Condenado. Otro nombre en la sombría lista. Una fría comprensión me recorrió la espalda. Los hombres Senju, Hashirama, el dios Shinobi, muerto. Tobirama, el brillante y despiadado Nidaime, muerto. Nawaki, el nieto esperanzado, muerto. Dan, futuro muerto. ¿Era una maldición? ¿Acaso Tobirama, en su gélido pragmatismo, había disuelto el nombre del clan Senju, dispersándolos entre la población civil no solo para evitar el elitismo, sino como una táctica desesperada para romper este ciclo implacable de tragedia? La idea era puro oro para los chismes shinobi, de esos que podrían alimentar 1000 historias de taberna. Detente, cerebro. Mentalmente ahuyenté las teorías conspirativas como si fueran moscas molestas. Concéntrate. Hora de parecer ocupado y erudito. Reorganicé mis materiales de trabajo. Al contrario de lo que Tsunade y el niño que dormitaba a mi lado probablemente pensaron, yo no estaba completamente desconectado. Claro, las monótonas conferencias del maestro sobre la voluntad del fuego podrían derretir la resolución de una estatua de piedra, induciendo siestas más profundas que cualquier genjutsu. Pero bajo la jerga patriótica se escondían joyas. La teoría fundamental del chakra, principios tácticos, precedentes históricos, a menudo depurados, pero aún así. El conocimiento era poder, incluso en las partes más aburridas. Mi arma secreta era mi alma. No quiero sonar arrogante, pero piénsalo. Mi conciencia original, fusionada con el feroz espíritu de Azula, el maestro del fuego, vaya equipaje. ¿Se vertió en este recipiente Uchiha? Esa trilogía tenía que crear algo más denso. A menos que fueras el mismísimo sabio de los 6 caminos o algún ermitaño fantasma de chakra, apostaría un tazón de Ichiraku a que mi energía espiritual, mi yin, eclipsaba cualquier cosa en esta aula, tal vez incluso en la aldea entre los vivos. Explicó el extraño control del chakra que oculté meticulosamente y la capacidad de mi cerebro de ejecutar múltiples hilos de pensamientos complejos simultáneamente sin colapsar. En ese momento, un hilo presentaba a un Michael Jackson sorprendentemente cruel. Otro escuchaba a medias la conferencia, analizando la propaganda. Un tercero, el principal, planeaba la dominación mundial, o al menos, el ascenso personal. Aunque soy un genio, necesito saber el nivel que debo mostrar, y lo he dividido en 2 partes. La primera parte es mi superficie, que mostraré. La bola giratoria de la perdición, Rasengan. Controla todo con facilidad. No necesitas clones de sombra ni globos de agua. Fuerza pura, elegante y devastadora. Perfecto. Mira, tengo talento, pero no soy tan raro como para que alguien quiera eliminarme sin importar el precio ni las consecuencias. Entonces, destellos de fuego. Mejora de Raiton. Descarga el cuerpo. Aumenta la velocidad de reacción, fortalece los tejidos, convierte estas extremidades Uchiha en armas vivientes capaces de manejar cosas más grandes después. Hay que construir el templo antes de invitar a los dioses, ¿no? Luego usaría la liberación de fuego para largo alcance. El especial nunca mata a nadie. En fin, se ve genial, cubre distancia, y en serio. Contra el 90% de los matones, un toque de fuego de dragón es bastante convincente. Guarda lo exótico para los jefes principales. Entonces llegó mi verdadero yo, que no mostraría a menos que alcanzara el nivel Kage. El verdadero poder. Olvídate de las señales con las manos y del agotamiento de chakras. Imagina que al hacer un gesto con la muñeca la tierra se eleva como la columna vertebral de un dragón. O que al chasquear los dedos el aire alrededor de un enemigo implosiona. Eso es artes de control. Manipular elementos con pura voluntad y energía espiritual. ¿Una técnica de primera? Más bien una tarde de martes informal. La eficiencia absoluta, la escala, esa era mi clave, mi as oculto. Dominar las 5 naturalezas de los chakras era esencial, y combinarlas con los principios de control es donde reside el verdadero poder, superior al de Hiruzen.
Fue como si el agua y la tierra se fusionaran en un tsunami de lodo imparable, guiado por el viento, encendido por el fuego, solidificado con el chakra del rayo, sinergia pura, hermosa y aterradora. Y luego el Sharingan. Todos creen que necesita trauma, desesperación, la muerte de tu pez dorado en circunstancias trágicas. Menuda tontería. Es pura liberación yin. Poder espiritual manifestado visualmente. ¿Y adivina quién tiene reservas de yin más profundas que el océano? Esta reina. Lo complicado no es tener el potencial, sino desencadenar la maldita evolución. Las emociones Uchiha son profundas y frías, como ríos subterráneos. Se necesita un evento sísmico, generalmente una pérdida devastadora, para que el río brote y despierte la vista. La tristeza, profunda y desgarradora, era la clave. Despertarla. Innegociable. El Mangekyou. Una subida más empinada, pero con esta alma, la vista desde la cima sería espectacular. Entonces también dominaré el modo sabio. Pero arrastrarme por el monte Miboku cubierto de baba de sapos mientras Jiraiya me mira con lascivia. Paso difícil. La sola imagen mental me picaba el Sharingan. La cueva Richi. Serpientes susurrando tentaciones, la atmósfera inquietante de Kabuto, no, gracias. El bosque Shikotsu, hogar de las babosas. En teoría, territorio de Tsunade, posiblemente la fuente de Ashirama, intrigante, pero envuelto en misterio. Un problema para mí yo del futuro. 7 años son una eternidad en el tiempo shinobi. No tiene sentido correr hacia una meta que quizá ni siquiera exista. Entonces también debería probar el modo científico loco, por diversión y ganancias. Tengo muchas ideas y conocimientos que nadie en este mundo tiene. Combinaciones de naturaleza de chakras más allá del Kekkei Genkai. ¿Por qué conformarse con 2? Apunta al Kekkei-ta. 3 naturalezas. La liberación de polvo fue una prueba de concepto aterradora. ¿Qué tal aplicar la física del mundo real? Electromagnetismo manipulando armas metálicas. Vibraciones sónicas destruyendo defensas. Plasma alimentado por chakra. Cada pensamiento ocioso despertaba una docena más, un caleidoscopio de potencial de destrucción e innovación. El alcance era embriagador, pero el único límite es el tiempo. Calculé que pasarían aproximadamente 50 años hasta que el canon teóricamente comenzara, si es que alguna vez sucedía. ¿Existiría Naruto Uzumaki en esta línea temporal? Con mis alas de mariposa ya aleteando, es muy dudoso. El futuro era un pergamino en blanco, y me moría de ganas de escribir mi épica, con fuego, rayos, poderes devastadores y, con suerte, una historia mínimamente trágica. Los días de la academia son realmente aburridos, pero esta es la base. De todos modos, planeo lanzar un capítulo al menos cada 48 horas a partir de ahora, espero que puedan entender que también estoy de alguna manera ocupado y estoy escribiendo por diversión y no se olviden de votar, muchachos, también gracias por el enorme apoyo anterior. 7. Capítulo 7. La prueba que no se suponía que fuera divertida hoy es el momento en que enfrentas tu primera prueba en la vida. Puede que te hayan llamado genio todo este tiempo, pero al final, el genio es solo genio. El único verdaderamente digno, es el que lucha y gana. Ese era mi padre. Alto, estoico y dramático como siempre. El tipo de hombre que, sin duda, impartiría una lección de vida incluso desangrándose en la batalla, solo porque creía que el momento lo requería. Asentí con seriedad. Muy seria. Como si estuviera lista para saltar a la historia o algo así. Pero estaba poniendo los ojos en blanco. ¿En serio? ¿Cómo puede alguien decir tantas palabras sin quedarse sin aliento? Pero me contuve, porque, oye, hay que darle la cara. Es el patriarca. El gran jefe del clan Uchiha. Y no era el único aquí. A nuestro alrededor había un grupo de ancianos con aspecto de ancianos, con rostros tallados en piedra, probablemente porque ninguno de ellos había sonreído desde la era de los reinos combatientes. Sus subordinados los flanqueaban como estatuas, y junto a mi padre, mi madre se alzaba, a diferencia de mi hogar, ahora como una sombra grácil. Tranquila, indescifrable, elegante. Era básicamente lo opuesto a mi monólogo interior actual. Sabía exactamente qué era hoy. Una prueba. Una prueba enorme de puedes golpear a alguien lo suficientemente fuerte como para ganarte el respeto del clan. Y, sinceramente, mis instintos de novela web china estaban despertando. Ya sabes, de esas donde el joven maestro, dominado por su poder, se pone a prueba frente a todo el clan y luego destroza las expectativas como una sandía en un festival de verano. Sí. Ese tipo de ambiente. Sinceramente, me recordó a ese momento de Naruto Shippuden.
Hinata obligada a luchar contra Neji frente a los ancianos Hyuga, como si fuera un espectáculo de talentos medieval. Bueno, solo que esta vez soy yo, y el clan es el Uchiha, y nadie aquí espera que me contenga. Desde que Uchiha Madara se fue a ser dramático en otro lugar, y llevó consigo sus tendencias de acabar con el mundo, el puesto de jefe del clan quedó vacante. No tenía hermanos, ni hijos, ni nada parecido a Oye, este es mi primo segundo que podría calificar. Así que los Uchiha, siendo los Uchiha, naturalmente hicieron lo que mejor sabemos hacer. Se pelearon por ello. Sin democracia, sin votos. Solo puños, bolas de fuego y quien quedara en pie. Mi padre salió victorioso. Ganó el sangriento juego de conquistar el título. Pero incluso después de ganar, su control del puesto es, digamos, firme pero inestable. Algunas de las otras familias de la rama y antiguas reliquias aún lo miran como si estuvieran esperando una oportunidad. Entonces, si yo, el hijo del patriarca, fuera reconocido oficialmente como el futuro jefe del clan, sería como ponerle una pegatina de ni lo intentes en su puesto. Pero los Uchiha no reparten ascensos como caramelos. No hay papeleo. No hay entrevistas. Solo, batalla. Y vaya si estaba emocionado. Estaba prácticamente vibrando. ¿Quién sabe cuánto tiempo he esperado para golpear legalmente a alguien en la cara sin consecuencias? Años. Incluso en mi vida pasada, soñaba con cosas así. Rezaba por juegos de realidad virtual con mecánicas de dolor real. Sao, pero sin la muerte. Ahora aquí estoy, con chakra, ninjutsu y combate real. Así que sí, mi adrenalina probablemente esté por las nubes y mi emoción esté en su punto máximo. Entré al centro del campo de entrenamiento. No había un ring elegante ni cuerdas, solo un espacio plano y despejado para el combate. Sabía que para las peleas Jonin o incluso Chunin, el campo de batalla suele extenderse a bosques, montañas o aldeas enteras si la cosa se pone interesante. Pero bueno, soy solo un niño y mi primer oponente era, digamos, de nivel tutorial. Él también era un Uchiha, un año mayor que yo y todavía estudiante en la Academia Ninja. Un calentamiento. Ahora bien, debido a la guerra, el currículo de la academia había cambiado drásticamente. Cosas como las 3 técnicas básicas, Bunshin, Enge y Kawarimi, se enseñaban mucho antes. Pero yo solo llevaba un mes en la academia. Apenas lo suficiente para memorizar las reglas de la escuela para algunos. Él, por otro lado, estaba en segundo año y ya estaba aprendiendo técnicas que yo aún no debería haber tocado oficialmente. En teoría, tenía la ventaja. Teóricamente. Porque soy la hija del patriarca, lo que significa tener acceso a casi todos los jutsus del clan que no estén etiquetados como demasiado peligrosos por mi padre excesivamente cauteloso. Básicamente, si no hace explotar el pueblo y no me hace daño, probablemente he podido practicarlo en algún lugar. Mi oponente se mantuvo en posición, con la mirada fija y la postura rígida. Sin burlas arrogantes. Sin insultos. Sinceramente, me decepcionó. Donde quedó el cliché de mocoso, te daré una lección y yo diciendo buscando la muerte para darle un toque picante? No. Ni siquiera me preguntó si estaba listo. Simplemente se lanzó como un misil, sin dudarlo, sin gestos, sin señales. El clásico movimiento de un novato impulsivo. No pude evitar la sonrisa que se extendió por mi cara. Claro, no me quedé ahí parado esperando su golpe. Me gusta pelear, no que me golpeen. ¿Qué diferencia? Lo esquivé con facilidad, incliné la cabeza apenas un poco y sentí que la brisa de su puño me fallaba por una milla. Pobre tipo. Claramente intentaba usar su dominio físico, esperando que su tamaño y fuerza me dominaran antes de que pudiera usar cualquier jutsu. Después de todo, mi reputación de dominar muchos jutsus sigue vigente. Pero lo que él no sabía era que su oponente era la chica equivocada, porque cuando se trata de artes marciales, estoy seguro de que debería estar en una liga completamente diferente. No soy solo una reencarnadora cualquiera con memoria moderna, también soy la princesa de la Nación del Fuego, una prodigio del control. Y el control es simplemente un arte marcial elemental con esteroides. En el mundo Avatar se usan todo tipo de artes marciales, desde el Taiki hasta el Kung Fu Shaolin, especialmente en la leyenda de Korra, donde es aún más diversificado. Soy un monstruo de las artes marciales. Así que cuando falló, ni siquiera pensé. Mi cuerpo simplemente se movió. Mi rodilla voló hacia arriba, rápida y brutalmente, y ¡bam! Justo en su estómago. Soltó un audible uk. Mientras el aire escapaba de sus pulmones como un globo pinchado.
Por suerte para él, y para mi atuendo, retrocedí justo a tiempo antes de que se desplomara y, Dios no lo quiera, vomitara encima de mí. Eso habría sido una tragedia. Para ambos. Negué con la cabeza, decepcionado. Este no era el tipo de desafío que quería. A nuestro alrededor, los ancianos asintieron con calma, como si el resultado ya estuviera decidido antes de empezar. Mi padre ni siquiera pestañeó. Claramente, este tipo era solo una formalidad. El aperitivo antes de la comida de verdad. Luego, una nueva figura dio un paso adelante. Más alto. Mayor. Más serio. El próximo contrincante es Genin Futake. Tiene 9 años. Se graduó de la academia a los 7. Participó en la guerra, anunció mi padre. Ahora esto era diferente. Este niño no jugaba a ser un ninja. Era un ninja. De esos que han visto sangre. Quizás incluso la han derramado. Alguien que ha matado a una persona y alguien que todavía está en la academia son dos tipos de personas completamente diferentes, y más aún alguien que ha participado en la guerra. Se notaba en su postura. El silencio en su mirada. Esa presencia firme y experimentada que solo el combate real podía moldear. Aunque no sé si se graduó a los 7 años porque era un genio o simplemente por la guerra, pero no me importa porque no cambiará nada. Claro, esto no significaba que me lo tomara a la ligera, porque definitivamente lo vale. El chakra es algo extraordinario, y cuanto mayor seas, más lo soportará tu cuerpo, al menos antes de que tus funciones corporales empiecen a deteriorarse. Y ha pasado poco más de un año desde que desbloqueé mi chakra, y mi cuerpo aún no ha sido completamente fortalecido por él, mientras que deben haber pasado al menos 5 años desde que él lo hizo, lo que le da más ventaja. Este tipo no me apresuró como el último. Además, no hubo una tacleada dramática ni un grito de guerra. En cambio, desenvainó un kunai con calma y adoptó una postura de combate. Tampoco estaba usando el mismo ambiente casual que antes. Sin distracciones, sin pensamientos casuales, solo concentración. Incluso noté que los ancianos detrás de mí activaban silenciosamente su Sharingan, probablemente para tener una visión más clara de nuestro pequeño duelo, o más importante, para intervenir si la situación se complicaba. Típicos veteranos. Siempre listos para intervenir cuando los niños se ponen demasiado alborotados. Ahora bien, una postura de combate puede no parecer gran cosa para algunos, pero créanme, lo es todo. La postura correcta marca el ritmo. El simple hecho de mantener una postura firme puede hacer que tu oponente dude, se ponga tenso y reconsidere sus propios movimientos. Y si tu postura se adapta a tu estilo de lucha, ya tienes la ventaja. La parte complicada es que no puedes aprender ese tipo de postura con un pergamino o un muñeco de entrenamiento. A medida que envejeces, tu cuerpo cambia, tus técnicas evolucionan y también tu postura. Especialmente para los ninjas, cuyos estilos cambian según el ninjutsu que aprenden. Se adaptan constantemente. Su postura, más bien una pseudopostura, para ser sincero. Como si hubiera visto a un montón de luchadores diferentes y los hubiera combinado todos juntos. Ni mal ni bien, solo confundido. Pero, para ser justos, no era mucho mejor. Técnicamente, sigo evolucionando. Un nuevo ninjutsu implica nuevos ajustes. Aún así, cuando lo desmonto todo y no recurro al jutsu, tengo un estilo personal grabado a fuego en la memoria. Uno con el que he vivido toda mi vida. Kung Fu Shaolin del Norte, si le preguntas a la tierra moderna. Postura de fuego control, si le preguntas a la nación del fuego. Y a juzgar por la sorpresa que se dibujó en su rostro, definitivamente no se lo esperaba. Un error clásico. Sorpresa es igual a apertura. Antes de que pudiera parpadear 2 veces, me lancé. Mi objetivo no era un knockout espectacular, porque eso sería subestimarlo demasiado. Mi objetivo era desarmarlo. El combate cuerpo a cuerpo es lo mío. Siempre he preferido los puños a las armas voladoras. Claro, en el mundo ninja, todos lanzan kunais, shurikens y etiquetas explosivas como si fueran caramelos en un festival. Pero siempre me ha reconfortado la simplicidad de los puños. Pero a menos que seas Naruto o Hashirama, que tratan las armas como si fueran accesorios de fondo, aprendes a vivir con el acero. Aún así, este tipo era mucho mejor de lo que esperaba. Su reacción fue aguda. Bloqueó con la mano libre y contraatacó con el kunai con un movimiento fluido. Tuve que retroceder rápidamente. Ese pequeño intercambio me dijo mucho. Ha estado en el campo de batalla y, de hecho, su capacidad física no es mala en absoluto. Esta vez me quedé quieta. Dejé que viniera a mí. Es mayor que yo, sí, en una partida directa, eso importa.
Dejarle tomar la iniciativa lo haría bajar la guardia. Y, sinceramente, también fue un poco de guerra psicológica. Los Uchiha son criaturas orgullosas. Lo sabía mejor que nadie. Le mostré confianza desde el principio. Ataqué primero. Luché con rectitud. Eso solo bastó para herir su orgullo y hacerle pensar que tenía que ponerme en mi lugar. Predecible. Y efectivamente, cargó. Nos volvimos a enfrentar. Puños al aire, pisotones, esquivas, fintas, bloqueos, fue hermoso. Justo el tipo de batalla que había ansiado desde que reencarné en este mundo. Estábamos enfrascados en ello. Pasaron 30 segundos. Puro intercambio físico. Puede que no parezca mucho, pero para los luchadores entrenados, es una eternidad. Entonces vi mi oportunidad. Me colé, lo obligué a retroceder y le di una patada limpia que lo estrelló contra un árbol. No hice seguimiento. No hizo falta. El calentamiento ya estaba hecho. Se levantó rápidamente y, en lugar de parecer avergonzado o enojado, sonrió. Como era de esperar de Azula-san, dijo con ojos brillantes. Apenas llevas un año en la academia y ya has llegado hasta aquí. Ahora estoy seguro de que eres alguien digno de liderarme. ¿Quién era este tipo? Pero bueno, así es la filosofía Uchiha. El reconocimiento no se consigue con títulos ni con la edad, sino con demostrarlo. Y hoy, me lo acabo de ganar. Respiró hondo. Aunque soy mayor que tú, me venciste en combate físico. Contenerme te ofendería ahora, así que voy a darlo todo. Entonces sus ojos cambiaron. Rojos, girando, y un tomoe. Arqueé las cejas. ¿Sharingan a los 9 años? Con razón mi padre lo había elogiado antes. Rápidamente formó señales con las manos. Katon. Kaki no Jutsu. El movimiento icónico de cada segundo niño Uchiha. Aún no tenía el Sharingan, pero conocía bien esta técnica. Casi cualquiera que haya visto el anime podría recitarla mientras duerme, y conozco las señales con las manos. Al menos no gritó como si estuviera representando una obra de teatro. Sonreí para mis adentros y formé mi propio sello. Liberación del rayo. Tuve que flexionarme también. Hace solo un mes que empecé a aprender técnicas de rayo. Para la mayoría, incluso dominar lo básico tan rápido sería una locura. Pero no pretendo ser un monstruo con un potencial enorme, sino alguien con estatus en el clan. Quiero que cada Uchiha me mire y crea, que realmente crea, que soy yo quien los conducirá a la grandeza. Fin del capítulo. Aquí está el capítulo de hoy y a partir de esto, podemos ingresar oficialmente al ranking de piedras de poder, esperamos poder lograr buenos resultados. 8. Capítulo 8. Facción. En el libro de datos, se dice que los 3 Ainin se graduaron de la academia a la edad de 6 años, Raiton. Seiten SH. Un rayo crepitó en mi palma como una lata de refresco temblando de furia. No era una técnica legendaria de rango S capaz de volar montañas, sino un humilde y electrizante jutsu de rango D canaliza una pequeña cantidad de chakra del rayo hacia la palma, formando un campo estático que electrocuta al oponente al contacto. Piense en ello como la versión ninja de arrastrar sus calcetines por una alfombra y luego tocar a su molesto primo, pero con espasmos musculares y la leve posibilidad de hacer que su oponente orine un poco. En el momento en que lanzó su bola de fuego, ya estaba contando regresivamente. La mayoría de los genin tienen una pequeña ventana de tiempo después de lanzar un jutsu, apenas un segundo, pero nuevamente, para los ninja que son todo velocidad, un segundo es suficiente para terminar una pelea. Lo esquivé limpiamente, como si estuviera coreografiado. Como si hubiera nacido para esto. Entonces ataqué. No con un jutsu legendario. No con un final espectacular. Solo con mi puñetazo de siempre, atacándolo con el pequeño rayo. Esta técnica no iba a derribar a un oso de un solo golpe, pero sí causaba espasmos musculares y un entumecimiento muy agradable. En un genin promedio, eso es más que suficiente. Si 2 chunin se golpearan con todas sus fuerzas, sus puños ya causarían este daño. Por eso es un rango de no es inútil, solo, circunstancial. Como usar gas pimienta en un tiroteo. Pero este tipo también es joven y aunque su fuerza es mejor que la mía, pero eso es todo, es solo una pelea entre 2 pollos. ¿Sabes cómo se nota que un genin no está hecho para el combate real? Cuando intentan hacer el paso lunar hacia atrás tras recibir una descarga, se quedan con la cara de sorpresa, como si acabaran de descubrir que una niña de 5 años, que obtuvo el pergamino de liberación del rayo durante un mes, ya lo domina. Demasiado tarde, amigo. Dudo, y en esa vacilación, más el pequeño margen de tiempo, le hice pagar. Mi puñetazo,
cargado como un rayo, se hundió en su estómago con un golpe satisfactorio. No había tiempo para la piedad. O sea, ¿quién sabe? Quizás un puñetazo en la cara le habría reprogramado el cerebro y le habría hecho despertar alguna tontería como Ultra Instinto. Edición Uchiha. No me arriesgo a eso. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, lo admito. Aún así, la tos me indicó que mi ataque fue mucho más fuerte esta vez. Y gracias al efecto paralizante del jutsu, su cuerpo probablemente se estaba bloqueando como una vieja PC con Windows. Pero no me sentí orgulloso, ni siquiera un poquito de alegría. Era solo un genin. Ni siquiera estaba calificado para ser carne de cañón en las grandes guerras ninja. Definitivamente no vale la pena mencionarlo en la Cuarta Guerra, donde gente como Kaguya trataba a los Kage como bolos. Y mucho menos en la era de Boruto, donde dioses extraterrestres aparecen como si tuvieran un plan de suscripción. Quizás sea porque tengo 5 años. Sí, 5. Y claro, tengo experiencia y talento por los que la mayoría mataría, pero mi cuerpo y mis reservas de chakra aún son pequeñas. Dame un cuerpo de adolescente, de apenas 15 años, ni siquiera adulto, y ya podría al menos tocar a la puerta del nivel de Kage como un cobrador de deudas. Descarté esos pensamientos. No era momento de fantasear. Justo cuando estaba a punto de lanzar otra ronda, mientras el genin todavía jadeaba, uno de los ancianos intervino como un aguafiestas. Ya es suficiente. Hemos visto lo que necesitábamos ver. No. No, no, no. Lo fulminé con la mirada. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que tuve la dicha de abofetear a alguien sin consecuencias? ¿Y ahora me interrumpes? No era el único enojado. El chico genin parecía como si alguien acabara de desconectarse del juego en medio de una pelea contra un jefe. Pero se lo tragó, hizo una ligera reverencia y murmuró: sí, padre. Oh, entonces eso es, su padre deteniendo su juego a mitad de la pelea contra el jefe, esa es la rutina habitual. Pero aún así, este era el hijo de un anciano, ja. Eso explica por qué antes decías eres digno de guiarme. No solo estaba poniéndome a prueba por sí mismo, él era el representante de una facción. Y de repente, la lucha se sintió un poco más política que personal. No esperaba que alguien que nunca había tenido una pelea apropiada, y que comenzó a extraer chakra hace menos de un año, fuera tan fuerte, dijo el anciano, dándome el tipo de mirada que las personas mayores reservan para los milagros y el curry sospechosamente picante. TCH. No solo arruinó mi pelea, sino que ahora estaba bloqueando mi plan post-victoria después de presumir. Convencer a padre de que me enseñara el jutsu clon de sombra. Tenía toda una agenda preparada para este duelo. Una victoria espectacular. Un discurso épico. Y boom. Pergamino del clon de sombra entregado. Pero no. Este viejo cabrón tuvo que mostrar su Sharingan de los 3 Tomoe en medio de la pelea para recordarme que es un Jonin y que no tengo ninguna oportunidad contra él. Ya lo creo. Probablemente no quería ver a su hijo doblado como una silla de camping delante de todos. Al percibir mi mal humor, mi padre, bendita sea su alma dramática, apareció a mi lado a toda velocidad. Lo hiciste muy bien. Mejor de lo esperado. Deberías estar orgulloso. Estuve a punto de soltar un HMPH petulante, pero eso me haría parecer una tsundere. Y los Uchiha ya tienen esa reputación sin que yo alimente el fuego. De todos modos, padre, sobre esa cosa del clon de sombra de la que hablamos. Antes de que pudiera responder, el anciano levantó la mano como si estuviéramos en clase. Estoy de acuerdo con la decisión de Tajima-sama. No estás listo para una técnica como el clon de sombra. No es cuestión de talento, sino de riesgos. Ese jutsu puede ser peligroso si se usa mal. Incluso mortal. ¿Peligroso? Que se lo digan a Itachi, Shisui e incluso a Kakashi, que lanzaban clones como confeti en su primer año. Claro, Itachi tenía su enfermedad terminal del anime, pero Shisui y Kakashi resultaron bien. Supongo que Shisui probablemente encontró algún pergamino del legado del clan y luego le enseñó a Itachi el mismo. Entonces, ¿cuál es la excusa para detenerme? No discutí. ¡Qué desperdicio de aliento! Pero conseguiré ese pergamino hoy pase lo que pase. Al ver que no respondí como de costumbre, los ojos de mi padre se entrecerraron un poco, probablemente preguntándose por qué lo dejé pasar tan fácilmente, especialmente después de la pelea. En cualquier caso, dijo, volviéndose hacia los otros ancianos silenciosos. Azula ha demostrado su habilidad. Creo que no hay nada más que discutir. Eso no era una pregunta. Era una afirmación con un toque de energía, como si dijeras algo y lo convertiré en un problema.
Y así es como se gana una batalla, se te niega un pergamino, se planea una pequeña venganza y aún así se hace sentir orgulloso tu padre, todo en una mañana. Después de terminar la prueba, sucedió algo extraño. Mi padre no regresó con nosotros. En cambio, se quedó con los ancianos, probablemente para entablar una de esas largas y misteriosas conversaciones de adultos, llenas de pesados silencios, lentos asentimientos y, ocasionalmente, dramáticos contactos visuales a través del Sharingan. Quizás estaban hablando de política, de estrategias de clan o simplemente intentando averiguar qué marca de té simboliza mejor la voluntad del fuego. ¿Quién sabe? Así que éramos solo mi madre y yo caminando de regreso a casa. No es que me importara. En apariencia, es tranquila y gentil, pero camina como un fantasma, siempre un paso por delante, incluso cuando intento superarla. Ella no dijo mucho, y yo tampoco. Sin embargo, el silencio entre nosotras no era incómodo. Era más bien, pacífico. Una pequeña burbuja de calma en un mundo que siempre parecía estar al borde de un kunai. En fin, hoy es un descanso. Después del examen, no hay academia, ni clases sobre la voluntad de fuego. No hay examen semanal y, por supuesto, ningún profesor me mira con recelo porque terminé mi examen escrito antes de que terminaran de repartir los exámenes. Según mi plan original, debería haber pasado el día durmiendo o haciendo el tonto, pero no. Tenía trabajo que hacer. Es decir, terminar la temporada 1 de Demon Slayer. Originalmente, según mi estimación, debería haberlo terminado hoy, pero tenía demasiadas cosas que hacer y mucho entrenamiento que realizar porque mi padre no es indulgente conmigo. Pero bueno, ya lo estoy consiguiendo. Con suerte y 2 noches más sin dormir, quizá pueda terminarlo en 3 o 4 días. Aún así, mientras mis manos estaban ocupadas con tinta y pergaminos, mi mente estaba activa como siempre. En concreto, estaba intentando averiguar cómo convencer a mi padre para que me dejara aprender el Jutsu clon de sombra hoy. Claro, he demostrado talento, y mucho. Quizás no a toda potencia, pero suficiente para llamar la atención. Siendo sincero, mi nivel actual probablemente esté a la altura de Kakashi a esta edad. Y eso es lo que digo con humildad. La mayoría de los niños de mi edad todavía intentan hacer el jutsu de clonación sin vomitar. Además, puedo ser juguetón, tengo sentido del humor, me gustan las travesuras, pero definitivamente no las infantiles. Ya he demostrado mi madurez. Pienso con más profundidad, planifico con más profundidad y sopeso las consecuencias más que la mayoría de los adultos que conozco. Así que, claramente, necesito demostrarle algo más que habilidad. Necesito demostrarle criterio. Que no abusaré del jutsu. Que entiendo los límites de mi cuerpo. Que sé cuándo parar y cuándo esforzarme. Pero hay otra decisión que se cierne sobre mí, una aún más pesada que convencer a mi padre. Mi facción. Tengo que decidir dónde me ubico en el gran tablero de ajedrez del mundo shinobi. Opción 1. Seguir con el clan Uchiha. Natural, ¿verdad? Son mi gente. Mi sangre. Mis raíces. Pero el problema. Políticas de clan. Ancianos susurrando en los rincones. Alianzas hechas en secreto. Compromisos que minan tu libertad, un favor a la vez. No me apunté para ser un peón en una reunión familiar pasivo-agresiva. Opción 2. Jurar lealtad a la aldea. No es mala idea. El sistema Hokage proporciona estructura, recursos y un montón de jutsus geniales escondidos en pergaminos prohibidos. Pero, de nuevo, política. Tienes que besar los anillos adecuados, sonreír a la gente adecuada, fingir que te parece bien morir por la aldea, incluso si la aldea no pestañearía si desaparecieras. Opción 3. Crear mi propia organización. Como Akatsuki, pero, ya sabes, sin el terrorismo global. Un grupo de shinobi rebeldes unidos no por la política ni la tradición, sino por una visión y fuerza compartidas. Sin máscaras ni mentiras, solo un propósito. La desventaja es el reclutamiento, generar confianza y el tiempo valioso que tendría que perder. Y lo peor de todo, ser perseguido por 5 aldeas importantes antes de la segunda reunión de equipo. Opción 4. Construir una aldea desde cero. Ambiciosa, salvaje, caótica y curiosamente tentadora. Pero, de nuevo, en este mundo, solo el poder realmente importa. Todo lo demás, la lealtad, la política, incluso la ideología, es solo decoración. Lo único en lo que realmente puedes confiar es en tu propia fuerza. Por eso, el verdadero propósito de elegir una facción no es a quién sirvo, sino a qué recursos puedo acceder.
Si me alineo con los Uchiha, obtengo acceso a toda su investigación de atributos Jin, sus secretos ancestrales, sus ojos, literal y metafóricamente. Si llego a un puesto lo suficientemente alto en la aldea, quizás incluso a Hokage, obtengo acceso a todas las técnicas prohibidas, información del campo de batalla y las herramientas que impulsan el auge y la caída de los imperios. Si me vuelvo rebelde, tengo libertad, pero también tengo que luchar por cada pergamino, cada secreto, cada aliento. Así que sí, trabajaré con los Uchiha por ahora. Son mi punto de partida. Mi equipo por defecto. Pero en cuanto sus políticas empiecen a hundirme, a limitar mi crecimiento o a hacerme perder el tiempo, entonces, sayonara. Fin del capítulo. De hecho fue corto según mis estándares, lanzaré otro capítulo mañana y no se olviden de votar, muchachos. 9. Capítulo 9. Dolor de cabeza infinito, Tajima Uchiha, tercer punto de vista. ¿Qué opinas de ella? Preguntó Tajima, con los brazos cruzados y la barbilla ligeramente levantada, de pie ante los ancianos sentados, pues ya no estaban en la escena de la lucha. Había un inconfundible brillo de orgullo en sus ojos mientras veía desaparecer las espaldas de su esposa hija de la sala de reuniones. Su voz era tranquila, pero su tono de suficiencia era inconfundible. Para la mayoría de los forasteros, Tajima Uchiha era el epítome del estoicismo. Calculador, frío, un hombre tallado en acero y llamas. Pero los ancianos sentados ante él sabían más. En asuntos familiares, esa armadura de dignidad cuidadosamente forjada solía agrietarse, grietas por las que se filtraba un vergonzoso orgullo paternal, como el vapor de una tetera recalentada. Los ancianos intercambiaron miradas, y algunos suspiraron para sus adentros, pues ya sabían lo que sucedería desde el final de la batalla. Aquí va de nuevo. Uno de ellos, un anciano de mirada aguda llamado Fukio, estaba menos impresionado. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, juntando las manos con la sutil gracia de un erudito, pero con la franqueza de quien no teme al conflicto. Su talento es innegable, dijo Fukio, entrecerrando los ojos. Esa chica tuya tiene un don. Sin duda. Con tu guía, podría incluso convertirse en la más fuerte de nuestro clan algún día. Quizás incluso despierte el mismísimo Mangekyou Sharingan. Pero la fuerza por sí sola no lo es todo. Tajima, que al principio sonreía, frunció el ceño ante él pero y luego continuó escuchando. Necesitará una mente amplia, continuó Fukio, con tono mesurado pero firme. Alguien capaz de comprender más que solo jutsu y chakra. No podemos permitirnos otro incidente. Otra partida. Lo dijo con cuidado, pero el peso de la palabra partida fue como una espada desenvainada. Toda la postura de Tajima se puso rígida. ¿Estás hablando de...? Sí, dijo Fukio simplemente. Me refiero a él. Por un instante, Tajima no habló. No le hacía falta. Sus ojos, los mismos símbolos del poder maldito de Uchiha, habían cambiado. Los tres tomoe de su Sharingan giraban lentamente en sus iris, casi convergiendo entre sí, lo que habría sorprendido al mundo exterior, pero no a los pocos ancianos presentes. Anciano Fukio, dijo Tajima, con una voz apenas superior a un susurro, pero cortando el silencio como un kunai a través de la seda, lo dejaré pasar esta vez. Pero espero sinceramente que esta sea la última vez que escuche a alguien en esta sala, en este clan, insinuar siquiera que mi hija podría algún día convertirse en una ninja rebelde. Dio un paso adelante. Solo una vez. Fue suficiente. Un futuro en el que Azula siga el camino de una traidora, continuó, no solo es imposible, sino insultante. No existe. Y si lo ves en tus sueños, anciano, mejor empieza a soñar con otra cosa. El Sharingan brilló débilmente y por un breve momento, Fukio se preguntó si la misma habitación lo estaba observando. Para cualquier otra persona, el comentario del anciano podría haber parecido nada más que una observación preocupada, un comentario cauteloso. Pero para Tajima, era peor que una maldición directa, peor que una blasfemia, porque en la larga y sangrienta historia de los Uchiha, solo hubo un hombre que cargó con el deshonor de dejar atrás el clan: Madara. Y Madara no se había escabullido como un cobarde. Salió con la frente en alto, orgulloso e íntegro, con una tormenta a cada paso. Y aún así, la herida que dejó aún no se había cerrado. Fukio inclinó la cabeza, sin inmutarse ni resistirse. Tiene razón, Tajima-sama. Hablé mal. Me dominó la preocupación. No quise faltarle al respeto. Para su crédito, el anciano no era de los que se acobardaban. Había visto demasiada sangre en el período de los reinos combatientes como para temer una reprimenda, incluso de un hombre como Tajima. Pero lamentaba sus palabras. Provenían de la preocupación, no de la duda.
Fukio, a diferencia de los halcones más jóvenes y agresivos del clan, se había convertido en algo que los niños llamaban paloma. Creía en la paz, o al menos, en su búsqueda. Tras décadas de caos e incendios, la fundación de Konoha había sido un milagro. Uno que jamás quiso deshacer. El mundo había cambiado. La era de los clanes había terminado. La era de las aldeas había comenzado. Y en este nuevo mundo, los Uchiha ya no podían permitirse actuar solos, como antes. Si se marchaban ahora, como algunos creían que deberían haber hecho con Madara, se convertirían en objetivos débiles, vulnerables y tal vez incluso extintos. Era mejor esperar el momento oportuno. Quedarse, aguantar, y un día, tal vez, el clan produciría a alguien que despertara el Mangekyou, que había hecho pensar a los Hokage, y que liberara al clan. Tajima lo entendía. No ignoraba los cambios. Pero aún así, la mera idea de comparar a Azula con una desertora, exhaló lentamente. La presión de la habitación se desvaneció con su respiración. El Sharingan se desvaneció y la calma regresó. Tajima asintió a Fukio, dejando pasar el momento. Pero en el fondo, la duda persistía un poco, porque si había alguien en todo el clan que algún día pudiera darle la espalda a la aldea, no era ningún primo lejano ni ningún rebelde desconocido. Era Azula. Él la había criado. La había entrenado. La había visto crecer desde una bebé de mirada feroz hasta la niña prodigio de 5 años de lengua afilada que era hoy. Y si algo sabía de su hija, era esto. No le gustaba que le dijeran que no. Le había pedido, con dulzura, inocencia y peligro, que le enseñara la técnica del clon de sombra. Él se negó. Ella no discutió. No se quejó. Lo cual, en la mente de Tajima, era mucho más preocupante. Ella estaba planeando algo. Él lo presentía. Incluso al llegar a casa descubrió que había diseccionado un libro de texto de Kage Bunshin, había rehecho el jutsu y, de alguna manera, había encontrado la manera de mejorarlo solo para demostrar que algo era posible. Gimió internamente, frotándose la sien. Esa chica va a ser mi fin. Con un suspiro de resignación, descartó el asunto, prefiriendo la compasión a la escalada. Cambió de tema con suavidad. En fin, Sarutobi Hiruzen vino a verme otra vez, dijo, como si mencionara el clima con indiferencia. Quiere tomar a Azula como su discípula. Imposible. Absolutamente no. Esto jamás se permitirá. El anciano Takana Uchiha, cuyo orgullo estaba actualmente curado de un ojo morado después de que su hijo Futake fuera golpeado espectacularmente por Azula, fue el primero en golpear la idea con su mazo metafórico. Claro, lo que nadie en la sala, aparte de Tajima, sabía era que la única razón por la que Futake había dicho que Azula era digna de liderarlo durante el duelo, era porque Takana se lo había ordenado. Así es. Le dio a Futake un guión. Si se mantiene firme, felicítala. Si muestra señales de éxito, sométete a su liderazgo. Si falla, arréglala. Irónicamente, Futake había seguido el guión como un buen actor, y ahora Takana estaba fingiendo que todo el asunto no tenía nada que ver con él. Una clase magistral de hipocresía política. Verás, el Elder Takana era un hombre complicado. No muy mayor, solo unos años mayor que Tajima, pero muy nostálgico. El tipo de nostalgia que hacía que todo antes del desayuno pareciera la época dorada. Había presenciado a los Uchiha en su apogeo, cuando la sombra de Madara era larga y gloriosa. Y desde entonces, lo había medido todo con esa vara de medir imposible. En su mente, la fuerza lo era todo. Poder absoluto, puro. Si lo tuvieras, podrías caminar sobre el agua, volar por los aires o golpear a un anciano en la cara y aún así recibir una ovación de pie. Diablos. Si fueras lo suficientemente fuerte, Takana te adoraría. No tenía ningún problema en inclinarse ante leyendas como Hashirama o incluso Tobirama, cuya brutal claridad admiraba. Pero Hiruzen Sarutobi. Ja. Takana ni siquiera le escupiría a menos que fuera para un jutsu. Ese hombre era, en su opinión, la personificación viviente de la mediocridad, vestido con túnicas de Hokage. Un hombre que una vez sirvió como guardia personal de Tobirama, y ni siquiera murió como se esperaba. En cambio, Tobirama tuvo que lanzarse a la picadora de carne solo para salvarlo. Vergonzoso. Si ni siquiera pudiste sacrificar tu vida como es debido, ¿qué clase de Hokage eres? Se quejó Takana una vez, aunque nunca en la cara de Hiruzen. Era hipócrita, no suicida. ¿Y qué hay de Kagami? Bueno, su ausencia hoy lo dice todo. ¿Acaso fue considerado un prodigio y ahora, convenientemente, desapareció durante una de las decisiones más importantes del clan desde la fundación de la aldea? TCH.
De no haber sido por su fuerza, el clan podría haber empezado a llamarlo ese tipo que solía ser importante. Era respetado, sí, pero apenas. No era precisamente un ejemplo de diplomacia interclan. El anciano Takana tiene razón. Hiruzen Sarutobi no está calificado para liderar a nuestro heredero. Ese hombre tiene los hombros demasiado estrechos para llevar nuestro legado, intervino otro anciano. En ese momento de la historia, la aldea era un proyecto relativamente nuevo. Pintura fresca, estandartes nuevos, sonrisas falsas. La ilusión de unidad aún no había arraigado del todo. Criticar al Hokage aún no te consideraba un traidor, solo alguien con opiniones firmes. Y las opiniones fuertes eran la especialidad de los Uchiha. Mientras tanto, Tajima sintió el inicio de otro dolor de cabeza. De esos que ningún jutsu curativo podía calmar. El político. Ya tenía miles. Este se añadiría al montón de drama de clanes. A diferencia de sus compañeros, Tajima no estaba anclado en el pasado. Creía en el arte prohibido de la comunicación. Sí, la antigua técnica del habla. Llámalo revolucionario, pero él genuinamente pensaba que muchos conflictos podrían resolverse abriendo la boca y usando palabras en lugar de shuriken. Claro, él tampoco era fanático de Hiruzen, pero comprendía la realidad. Le gustara o no, Hiruzen iba a ser Hokage. Ese barco ya había zarpado, las velas estaban en llamas y el viento ya soplaba. Resistirse ahora solo te quemaría los dedos. No es mejor, pensó, aceptar lo que viene y prepararse, en lugar de resistirse y luego arrepentirse. Pero incluso como líder del clan, Tajima no tenía el poder absoluto. Si permitía que Azula se convirtiera en alumna de Hiruzen sin una planificación adecuada, las consecuencias podrían ser catastróficas. Podría acabar como Kagami. Ignorada, aislada, borrada cortésmente de la historia. Y Tajima no permitiría que eso sucediera. Suspiró para sus adentros. Ser jefe de clan no era solo prestigio ni fumar pipa. Era sobre todo estrés, úlceras de estómago y escuchar a viejos discutir como su esposa no paraba de hablar. Finalmente, habló con voz tranquila pero autoritaria. Tampoco apruebo la pequeña sugerencia de este tercer Hokage. Pero tampoco la descarto. Esta no es una decisión que podamos tomar solo con orgullo. Debemos sopesar los riesgos y las recompensas. La sala se quedó en silencio. Los ancianos eran guerreros, sí, pero también tomaban decisiones. Y Tajima acababa de lanzarles un hueso que podían masticar. La estrategia. Otro anciano se acarició la barba, frunciendo el ceño. Los beneficios serían el acceso a jutsus prohibidos. Podría aprender cosas que el clan lleva mucho tiempo sin poder acceder. A diferencia de Kagami, Azula incluso compartiría. Y si le damos todo nuestro apoyo, añadió otro con ojos brillantes, existe una gran posibilidad de que se convierta en la cuarta Hokage. Eso les daría a los Uchiha un nivel de integración e influencia que nunca antes hemos tenido. Una perspectiva así habría hecho que cualquier clan de Konoha, sí, incluso los eternamente testarudos Hyuga, se despertasen riendo en mitad de la noche de pura alegría. Una oportunidad de asegurar el favor político sin derramar sangre, un atajo hacia la influencia y la seguridad, la mayoría se abalanzaría sobre ella como lobos hambrientos a los que se les ofrece carne cocida. Pero claro, no se trataba de un clan cualquiera. Eran los Uchiha. Y los Uchiha no usaban atajos. No, no. No cedían, no rogaban, y desde luego no bailaban al son de otro, aunque ese son pudiera ahorrarles años de conflictos internos. No, los Uchiha hacían las cosas con estilo, con honor y, lo más importante, con daño colateral explosivo si era necesario. Preferiblemente con fuego. Si lo hace, comenzó un anciano con tono frío y lógico, expresión seria, significaría que hemos aceptado oficialmente a Sarutobi Hiruzen como Hokage. Que hemos decidido apoyarlo, abierta e incondicionalmente. Lo que incluso podría significar sacrificar algo valioso para demostrar nuestra lealtad. La sala quedó en silencio, pero no por falta de reflexión. La ironía flotaba en el aire como una bomba de humo en un campo de entrenamiento. Y no olvidemos lo que pasó con Kagami, añadió otro anciano, acariciándose la barbilla como un filósofo, aunque la suficiencia en sus ojos delataba la parcialidad de su alma. Claramente era más fuerte que Hiruzen, y también más inteligente. ¿Pero lo eligió Tobirama? No. Eligió a su pequeño monito favorito y nos dijo que aplaudiéramos educadamente. ¿Qué garantía tenemos de que la historia no se repita con Azula? Los demás murmuraron en señal de acuerdo, cada uno asintiendo como sabios que, de alguna manera, creían que rechazar la oportunidad de ejercer influencia pacífica los hacía más dignos. Porque, obviamente, el ideal diplomático de los Uchiha era ganar o arrasar.
Somos los Uchiha, añadió un anciano con orgullo, con el pecho inflado como un pavo real en una tormenta de fuego. Conseguimos el poder por mérito, por fuerza. No nos humillamos por las migajas de la mesa de otros. Construimos la maldita mesa. Tajima simplemente suspiró. Profundamente. El tipo de suspiro que emanaba de alguien que sabía que estaba rodeado de brillantes shinobis, pero posiblemente políticos sin futuro. Estaba claro que habían tomado una decisión, y una vez que los Uchiha decidían algo, incluso el sabio de los 6 caminos podría haber necesitado una presentación de PowerPoint, 3 resurrecciones y una bofetada divina para cambiarlo. Si no apoyaban al Hokage, entonces, según la lógica Uchiha, significaba que estaban en su contra. No había término medio. Este no era el clan Hyuga, donde la neutralidad podía disfrazarse de noble silencio. Los Uchiha no se quedaban en la estacada. O gobernaban la aldea o la veían arder. Al ver su determinación, Tajima asintió con resignación. Muy bien. Azula continuará su educación en el clan. A juzgar por su fuerza actual, la academia no tiene nada que enseñarle. Se graduará dentro de un año. Con el tema principal de debate resuelto, o más bien, dejado de lado, los ancianos pasaron sin problemas a su maratón habitual de asuntos de clan. Desde la asignación de misiones de rango D hasta las rotaciones de patrulla, desde el mejor herrero para shurikens hasta si el gato de alguien era un espía en secreto, todo estaba sobre la mesa. Porque en las reuniones Uchiha, ningún detalle era trivial y ninguna opinión quedaba sin discutir. Para cuando finalmente terminaron, el sol ya estaba alto en el cielo. Era casi mediodía. Y aún así, no se detuvieron porque se habían quedado sin cosas que decir. Se detuvieron porque, bueno, los humanos tenemos esa molesta necesidad de comer. Después de todo, estos eran los Uchiha. Un clan tan apasionado, tan testarudo y tan obstinado, que poner a más de 2 de ellos en una habitación generaba automáticamente 10 filosofías contradictorias y al menos una discusión a gritos. Así que sí, la reunión terminó. Desafortunadamente para Tajima Uchiha, el título de dolor de cabeza infinito no era solo una exageración poética, era su vida. Después de soportar la tortura que le provoca migraña conocida como reunión de clan, regresó a casa para enfrentar la otra mitad de su tormento eterno, Azula Uchiha. Su querida, dulce e inocente hija de 5 años, cuya sonrisa angelical era más aterradora que cualquier campo de batalla. Esa pequeña curva en sus labios, ese brillo en sus ojos, no irradiaba pureza, irradiaba travesura. Ese era el tipo de sonrisa que podía hacer que un hombre se despertara por la noche sudando frío, preguntándose con qué trampa había experimentado hoy. Los ojos de Tajima se dirigieron a su esposa, la única mujer capaz de calmar su alma agitada por la tormenta. Por un fugaz momento, consideró pedir ayuda. Solo un pequeño y desesperado asentimiento, un sutil por favor, aleja a este niño de mi vista antes de que mi presión arterial explote, pero su dignidad de Uchiha estranguló la idea en su cuna. Él era el patriarca, el pilar del clan. Los pilares no imploraban clemencia delante de sus hijas de 5 años, por muy demoníacas que fueran. Azula ladeó la cabeza, observándolo con esos ojitos penetrantes. Percibió que su padre actuaba raro. Pero decidió que no valía la pena pensarlo mucho. Después de todo, este era el clan Uchiha. Todos los adultos aquí parecían sufrir permanentemente cambios de humor. En su vida anterior, había tenido una novia que tuvo la menopausia precozmente, y, sinceramente, estas personas no andaban muy desencaminadas. Antes de que Azula pudiera soltar la pregunta o la exigencia escandalosa que estaba tramando, Tajima hizo algo impactante. Algo legendario. Algo que nunca hizo. Él habló primero. Azula, dijo con su tono tranquilo y firme, el tercer Hokage desea tomarte como su discípulo. ¿Qué opinas? Para él, fue un ataque táctico astuto. Un niño de 5 años no podía resistirse a la tentación de convertirse en el alumno personal del Hokage. Con suerte, se olvidaría por completo de molestarlo para que le enseñara jutsus prohibidos, como la técnica del clon de sombra que había estado mirando con la persistencia de un lobo hambriento. Cualquier niño normal chillaría, saltaría y comenzaría a alardear de convertirse en un futuro Hokage. Azula, no lo hizo. En lugar de alegría, su rostro mostraba sorpresa y profunda sospecha. Era exactamente la misma expresión que tenía el día que accidentalmente encontró su escondite secreto de etiquetas explosivas. El solo hecho de recordar lo que había hecho con ellos hizo que a Tajima le temblara el ojo izquierdo. Aún no se había recuperado del todo de haber descubierto un cable trampa perfectamente montado en el campo de entrenamiento del clan.
Su mano tembló levemente cuando su esposa, en su infinita misericordia, le ofreció una taza de té. Solo ella sabía exactamente lo que necesitaba para mantener su legendaria compostura. Tomó un sorbo lento y tranquilizador. Entonces Azula abrió la boca. ¿Significa eso que el abuelo mono quiere asegurarse de que los Uchiha no se rebelen en el futuro? ¿O intenta sobornarme con dulces y jutsus para que te espíe, anciano? Tajima se atragantó. El té brotó de su boca en un glorioso chorro, empañando la mesa y casi golpeando la pared. Su dignidad de Uchiha murió en silencio mientras tosía, intentando recuperar el aire de sus pulmones. Su esposa se tapó la boca, fingiendo estar horrorizada, pero sus hombros temblaron por la risa contenida. Fin del capítulo.